Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, prepara un documento en el que deja claro cuáles son sus propuestas o las propuestas de Gustavo Petro, que no comparte el liberalismo. Así quedó establecido en la reunión que sostuvo el exmandatario con 3 delegados de la campaña de Petro. El senador Roy Barreras dijo al término de la reunión que los diálogos con el jefe liberal fueron restablecidos y que quedan a la espera del documento de Gaviria. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Asamblea de Ecopetrol aprobó el pago de 280 pesos por título a sus accionistas. Se distribuirán 11.5 billones de las utilidades récord registradas en 2021. También se avalaron cambios estatutarios para ampliar los periodos de presidente y junta directiva. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Capturadas 6 personas, entre ellas un ciudadano ruso, por presuntamente estar vinculados a los hechos violentos del paro nacional. Las capturas fueron realizadas por el CTI de la Fiscalía. Según la investigación, los detenidos harían parte de una red que pagaba a personas de escasos recursos para que generaran hechos de violencia durante el paro. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Después de prometer un desescalamiento en los ataques, Rusia lanza una devastadora ofensiva contra Ucrania. Gobierno ruso dice que no ve avances en las negociaciones de paz. Informe de inteligencia revela que a asesores de Putin le están dando información engañosa por temor a decirle la verdad. Se agudiza la crisis de los refugiados ucranianos, advierte la ONU. Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos abandonar Rusia, pues podrían sufrir detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de Putin. Presidente de Ucrania pide bloquear acceso de Rusia a los puertos de Europa. La NASA confirma que el telescopio Hubble descubrió la estrella más lejana jamás observada. Está a 12.900 millones de años luz. Organización Mundial de la Salud plantea 3 posibles escenarios del COVID para este año. Incluye posibilidad de que la pandemia termine desapareciendo. Biden recibe 4ª dosis de vacuna contra el COVID-19. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. A pesar de haber dicho que reduciría las operaciones en algunas ciudades de Ucrania de manera significativa, Rusia lanzó hoy una devastadora ofensiva contra importantes ciudades de ese país. Bombardeó sitios estratégicos y zonas donde se encontraban civiles. 5 días después de que Rusia anunciara que sus tropas se centrarían en el Donbass, un territorio que los separatistas prorrusos controlaban en parte desde 2014, los ataques de las fuerzas de Moscú contra esta zona se han recrudecido. Moscú ha bombardeado hoy zonas residenciales de una ciudad de 100.000 habitantes de la región de Lugansk. La situación es bastante difícil en todas las ciudades a lo largo del frente que separa el territorio controlado por el gobierno de Ucrania de las áreas en poder de los separatistas, con bombardeos de las tropas de Moscú. Además, Rusia ha lanzado ataques en el norte de Kiev, a pesar de que ayer afirmó que reduciría sus operaciones en la capital y en Chernihiv. Росіяни публічно заявили про те, що вони зменшують свої наступальні дії. Чи віримо ми в це? Звісно, ні. І ми готові до будь-якого розвитку подій і зустрічати ворога на Чернігівщині, що ми, в принципі, і робимо. En la ciudad, que contaba con más de 280.000 habitantes antes de los ataques, ya no creen en la palabra del Kremlin. На Чернігівщині, в лапках, ворог продемонстрував ударами по місту Ніжин, в тому числі і авіаційними, і всю ніч гатив по місту Чернігів. Знову знищені об'єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торговельні центри, інше багато насправді будинків, тому що всю ніч ворог гатив по місту Чернігову. Luego de Mariupol, en el sur, donde hoy también las fuerzas rusas bombardearon un edificio de la Cruz Roja, Chernihiv es la ciudad más duramente afectada por los ataques desde el inicio de la guerra, lanzada por Moscú el 24 de febrero.
El portavoz del Kremlin aseguró que no ha habido un avance prometedor en las negociaciones con Ucrania. El anuncio ruso hecho ayer después de las negociaciones entre ambos países en Estambul generó esperanzas tras más de un mes de guerra que ha dejado miles de muertos. Pero ha sido un baldado de agua fría las nuevas afirmaciones de Moscú. El portavoz del Kremlin dijo que todavía queda mucho por negociar y que Rusia no ve que se logre algo muy prometedor. Sin embargo, admitió que en el encuentro cara a cara que facilitó Turquía sí hubo un aspecto positivo. Este fue, según él, que Ucrania concretara sus propuestas y las pusiera en papel. Позитивным является, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. Это позитивный фактор. В остальном, пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Por su parte, el jefe de la delegación rusa aludió por primera vez a la posibilidad de un trato entre Moscú y Kiev, después de unas negociaciones que describió como constructivas. Un informe de la inteligencia de Estados Unidos asegura que el presidente ruso Vladimir Putin recibe información engañosa de sus asesores sobre la guerra en Ucrania porque estos temen reportarle los fallos que se presentan en la invasión. Además, el Pentágono informó que las tropas rusas comenzaron a retirarse de la central nuclear de Chernóbil. Fuentes de inteligencia de Estados Unidos determinaron que el presidente ruso Vladimir Putin recibió información engañosa de sus asesores acerca del desempeño mediocre de las fuerzas rusas en Ucrania. If Mr. Putin is misinformed or uninformed about what's going on inside Ukraine, it's his military, it's his war, he chose it. And so the fact that he may not have all the context, that he may not fully understand the degree to which his forces are failing in Ukraine, that's a little discomforting, to be honest with you. And it's certainly one outcome of that could be a less than faithful effort at negotiating some sort of settlement here. El gobierno del presidente Biden espera que la divulgación de esta información haga recapacitar a Putin sobre sus opciones en Ucrania. La guerra ha caído en un impasse sangriento en buena parte del país y con la moral de las tropas rusas por el suelo ante la defensa inesperadamente vigorosa de las fuerzas y voluntarios ucranianos. Estados Unidos también informó que las fuerzas rusas han comenzado a retirarse de la planta nuclear de Chernobyl después de tomar el control de la instalación el 24 de febrero. They've started to reposition. I don't know that I'd say all of them moved out. We've seen them begin to reposition less than 20%. Our assessment on today, and we think some of them, not all, but some of them have already moved into Belarus. Kirby agregó que solo una pequeña parte de las tropas rusas se retiraron de Kiev, a pesar de las indicaciones rusas ayer de que se retirarían alrededor de la capital de Ucrania en un gesto de buena fe durante las negociaciones. El primer ministro holandés aseguró en Madrid, en España, que Rusia no alcanzará un buen resultado si sigue impulsando diálogos de paz a punta de pistola. Los líderes de España y Holanda se reunieron para hablar de los lazos históricos existentes entre ambos países y después, durante una conferencia en el Museo del Prado de Madrid, hicieron referencia a la invasión rusa en Ucrania, para resaltar la unidad de la Unión Europea en las sanciones a Moscú y en su solidaridad con el pueblo ucraniano. El mandatario holandés aseguró que la paz no podría lograrse de la forma violenta en la que lo está haciendo Rusia. And let me make here today in Madrid one thing perfectly clear. A peace agreement at gunpoint with the loss of Ukrainian territory and sovereignty is not the way to go back to normal. Nor will it automatically lead to easing the sanctions, because some values are simply not negotiable. El respeto por las demás naciones es una de las condiciones para aliviar las sanciones europeas contra Moscú. Y de acuerdo con ACNUR, ya son más de 4 millones de personas las refugiadas que vienen de Ucrania, que desde el 24 de marzo han tenido que abandonar sus hogares para escapar del conflicto ruso-ucraniano. Los ucranianos que han huido de su país a causa de la invasión rusa, en su mayoría mujeres, niños y personas mayores, superaron hoy la barrera de los 4 millones según las estadísticas que actualiza diariamente la Agencia de la ONU para los Refugiados.
La organización predijo ya en el inicio de la invasión rusa que se alcanzaría esta cifra, que supone el mayor éxodo en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que casi 1 de cada 10 ucranianos ha dejado su país en apenas un mes. A pesar de eso, aseguran que el flujo de personas ha disminuido. I observed also at the border with Poland, it's not like before now, fewer people at this moment are going out of the country. Cuando se cumplen 35 días de guerra para ACNUR, la cifra es histórica, pero no es ni la mitad del total de afectados por la invasión rusa. So it's, we mark this as a milestone, but it's really, I think, a tragic indicator, but it also doesn't even capture the full scale of the conflict. We have 7 million IDPs within Ukraine. We have maybe 10 million people trapped and can't move. So actually 4 million, it's massive, but even that doesn't capture the true scale of what we're facing. Más de la mitad de estos refugiados llegaron a la vecina Polonia, que acoge a unos 2,3 millones de ucranianos, mientras que alrededor de 608.000 se encuentran en Rumania, donde miles de ellos pasaron antes por la vecina Moldavia, que ha acogido a más de 387.000. En número de refugiados le siguen Hungría, Rusia, Eslovaquia y Bielorrusia. Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que abandonen Rusia y Ucrania y señala que podrían ser objeto de hostigamiento o detenciones arbitrarias por parte de fuerzas del Kremlin. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad e instó a sus ciudadanos a salir de Rusia de inmediato y evitar viajar dentro del país debido a un potencial acoso y falsos señalamientos por parte de los funcionarios de seguridad rusos. No viajar debido a la invasión no provocada e injustificada de Ucrania por parte de las fuerzas militares rusas, el posible acoso contra ciudadanos estadounidenses por parte de funcionarios de seguridad del gobierno ruso, la discriminación de ciudadanos estadounidenses por parte de funcionarios de seguridad, incluida la detención. También advirtió sobre las opciones limitadas de vuelos comerciales en Rusia y que las tarjetas de crédito y débito estadounidenses ya no funcionan en ese país. Además de la limitación para brindar servicios de rutina o emergencias a los estadounidenses, particularmente en áreas alejadas de la embajada en Moscú. Eslovaquia expulsó a 35 diplomáticos rusos acusados de espionaje. Estos se suman a los 43 que fueron expulsados por naciones como Bélgica, Países Bajos, Irlanda y la República Checa. La cascada de expulsiones de funcionarios del Kremlin en varias naciones europeas comienza a convertirse en una seria amenaza para Rusia, que empieza a perfilarse como un paria internacional. Naciones como Bélgica, Países Bajos, Irlanda y la República Checa anunciaron la expulsión en cascada de 43 diplomáticos rusos acusados de espionaje y de estar poniendo en peligro la seguridad de los países de acogida. Aunque la más reciente en anunciar la medida fue Eslovaquia, que expulsó a 35 de estos funcionarios bajo estas mismas acusaciones. Desde Moscú aseguraron que el gobierno ruso va a tener una respuesta para todos, advirtiendo que las acusaciones realizadas contra sus diplomáticos son falsas, mientras naciones como Estados Unidos, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Montenegro han tomado medidas similares recientemente, acusando a los diplomáticos del Kremlin de estar secretamente activos como oficiales de inteligencia. Durante una intervención virtual ante el Parlamento noruego, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky pidió bloquear el acceso de los barcos rusos a los puertos y más sanciones económicas contra Moscú. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a Noruega, el segundo mayor proveedor de gas a Europa detrás de Rusia, a entregar más energía a su país y a la Unión Europea. Визначальний внесок в енергетичну безпеку Європи, забезпечуючи необхідний ресурс як для держав Євросоюзу, так і для України. Ми вже почали діалог щодо постачання. Pidió más armas y sanciones económicas a Rusia, como el bloqueo del acceso a los puertos de los barcos, acciones a las que calificó como la única forma de que Rusia acepte la paz. Сподіваюсь, і Норвегія мають нарешті реалізувати заборону для російських суден користуватись портами на континенті. Поки Росія блокує наші порти, вона не має права користуватись усіми портами вільного світу. Ambas naciones iniciaron conversaciones sobre el suministro de 5.000 millones de metros cúbicos de gas para el próximo invierno. Luego de un prolongado y enérgico aplauso del Parlamento de Noruega, el legislativo recordó a los fallecidos en el conflicto y reconoció el valor de sus ciudadanos. Mr. President,
Our hearts are bleeding for the many Ukrainian victims, both civilians and soldiers. At the same time, we are deeply impressed by the courage of the Ukrainian people in their resistance in action of attack on your motherland. Minutos antes de la intervención, el gobierno noruego anunció una nueva donación de 2.000 lanzacohetes a este país, la segunda de armamento militar desde el inicio de la invasión. Entre tanto, China y Rusia afianzaron su alianza estratégica. Esto en el encuentro del canciller Sergei Lavrov con su homólogo chino, Wang Yi, quienes avanzaron en su visión de un nuevo orden mundial justo y democrático. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, fue recibido en China en plena campaña de presión de Occidente para que Pekín no le brinde apoyo logístico y militar a un Kremlin cada vez más aislado y golpeado por el impacto de las sanciones económicas internacionales. Lavrov sostuvo un encuentro con su homólogo chino Wang Yi e hicieron alarde público de la sintonía entre sus gobiernos e incluso estos dos socios estratégicos reafirmaron una amistad ilimitada en su visión de construir un nuevo orden mundial multipolar, justo y democrático. E incluso Lavrov declaró que China y Rusia han acordado intensificar su cooperación de modo sostenible y consistente en medio de unas complicadas condiciones internacionales. Este es el primer encuentro entre estos dos cancilleres desde el inicio de la invasión a Ucrania y se produce 48 horas antes de que se celebre una cumbre virtual clave entre Pekín y la Unión Europea, con la guerra ucraniana como gran protagonista. El presidente Biden habló con el mandatario Volodymyr Zelensky sobre la ayuda militar y anunció que Estados Unidos enviará $500 millones más a Kiev. Durante una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, hablaron sobre capacidades militares adicionales necesarias para ayudar al ejército de Ucrania. Según un comunicado de la Casa Blanca, agregó que Biden había subrayado el impacto determinante de las armas suministradas por los estadounidenses en el curso del conflicto. Además, Biden le dijo a Zelensky que Estados Unidos proporcionará a Ucrania unos $500 millones en ayuda directa en el marco de la lucha de Kiev contra las fuerzas invasoras rusas. El jefe de Estado ucraniano, por su parte, escribió en Twitter que compartió su análisis de la situación en el campo de batalla y en la mesa de negociación al día siguiente de una nueva sesión de conversaciones entre Kiev y Moscú. Además, abordaron un apoyo defensivo específico y un nuevo paquete de sanciones mejorado y más ayuda macrofinanciera y humanitaria. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aseguró que la pesadilla que se vive en Ucrania, como los ataques indiscriminados contra civiles, constituyen posibles crímenes de guerra. Durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que celebra en Ginebra su sesión número 49, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que la población ucraniana está viviendo una auténtica pesadilla por la agresión militar rusa que está a punto de completar 5 semanas. For more than 1 month now, the entire population of Ukraine has been enduring a living nightmare. The lives of millions of people are in upheaval as they are forced to flee their homes or hide in basements and bomb shelters as their cities are pummeled and destroyed. Bachelet recordó que los ataques indiscriminados están prohibidos por el derecho internacional humanitario y que pueden constituir crímenes de guerra. Indiscriminate attacks are prohibited under international humanitarian law and may amount to war crimes. The massive destruction of civilian objects and the high number of civilian casualties strongly indicate that the fundamental principles of distinction, proportionality and precaution has not been sufficiently adhered to. Indicó que al menos 1.189 civiles han muerto y otros 1.901 han resultado heridos como consecuencia de los bombardeos y del fuego de artillería. Entre tanto, se conoció que la ONU nombró al colombiano Pablo de Grave en el grupo de expertos que investigará los reportes de crímenes de guerra en Ucrania. Mientras todo esto ocurre, Donald Trump le pidió a Vladimir Putin que libere información sobre Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. El expresidente estadounidense Donald Trump instó a Vladimir Putin a publicar cualquier posible información perjudicial que pudiera tener sobre la familia del mandatario Joe Biden. En una entrevista con el medio Just the News, Trump hizo una afirmación no comprobada sobre los tratos comerciales de Hunter Biden en Rusia y le pidió a Putin que diera a conocer cualquier información que pudiera tener sobre la situación.
No está claro si existe algún material o si el Kremlin tiene acceso a él. Es cierto que a Hunter Biden se le pagó generosamente por el trabajo de consultoría que realizó en países extranjeros, incluidos Ucrania y China, mientras que su padre, el presidente Joe Biden, fue vicepresidente. El Departamento de Justicia tiene una investigación criminal en curso sobre estos tratos y posibles delitos financieros, pero no ha surgido evidencia que respalde las afirmaciones de Trump de que los Biden se involucraron en corrupción o influyeron en la política estadounidense para beneficio personal, y el presidente no ha estado implicado en la investigación. Hunter Biden ha negado haber actuado mal y dice que será absuelto cuando termine la investigación criminal. El gobierno de Alemania activó la alerta temprana de su plan de emergencia por el riesgo de un posible corte del suministro de gas ruso. La guerra en Ucrania ha ensombrecido las perspectivas de la economía alemana. La inflación se disparó a un 7,3% interanual en marzo, impulsada por la guerra en Ucrania, que está haciendo subir los precios de la energía y aumentando las tensiones en las cadenas de suministro. El gobierno alemán ha declarado el nivel de alerta temprana de su plan de emergencia energética ante el riesgo de un eventual corte del suministro de gas ruso, como consecuencia del rechazo a cumplir con la exigencia de Moscú de pagar en rublos por el combustible. El ministro alemán de Economía confirmó en una declaración pública la activación de la primera de las 3 fases del plan de emergencia del gobierno de Alemania para garantizar el suministro energético. Eingestellt werden. Für diese Situation vorbereitet zu sein, habe ich heute Morgen die Frühwarnstufe. Wir sind in einer Situation, wo ich klar sagen muss, dass jede eingesparte Kilowattstunde Energie hilft. Und deswegen würde ich gerne die Ausrufung der Frühwarnstufe mit dem Appell an Unternehmen wie private Verbraucherinnen und Verbraucher verbinden, dass sie uns helfen, dass sie Deutschland helfen, dass sie der Ukraine helfen, wenn sie Gas oder Energie insgesamt einsparen. Aseguró que la medida se tomó por precaución, ya que los almacenamientos de gas de Alemania están actualmente llenos a alrededor del 25% de su capacidad. Las naciones occidentales han rechazado la demanda rusa de pagos en rublos, argumentando que socavaría las sanciones impuestas contra Moscú por la guerra en Ucrania. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin salió a decir que el pago del gas ruso en rublos no debería perjudicar a los clientes europeos. El telescopio espacial Hubble de la NASA logró captar la luz de la estrella Earendel, la más lejana jamás vista hasta la fecha. Está a 12.900 millones de años luz. La NASA dio a conocer un nuevo descubrimiento del telescopio espacial Hubble, que según expertos resultará indispensable agregar a los libros de los récords. El telescopio detectó la luz de una estrella que existió en los primeros 1.000 millones de años después del nacimiento del universo en el Big Bang, lo que la convierte en la estrella individual más lejana jamás vista hasta la fecha. La estrella, bautizada como Earendel, cuya luz viajó durante 12.900 millones de años para llegar hasta nosotros, tiene una masa 50 veces mayor a la de nuestro Sol y es millones de veces más brillante que él. Esta luminosa estrella desapareció hace mucho tiempo. Es casi seguro que explotó en pedazos solo unos pocos millones de años después de emerger, lo que hace que sea aún más increíble que un equipo internacional lo haya visto con observaciones del telescopio. La nueva y emocionante observación del telescopio espacial Hubble marca un precedente en la investigación científica. El director de la Organización Mundial de la Salud presentó un panorama de los 3 posibles escenarios futuros de la pandemia de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha presentado su tercera actualización del Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para el COVID-19. El director de la OMS señala que el escenario más probable sobre la evolución de la pandemia es que el coronavirus siga mutando y cause una enfermedad menos grave. Based on what we know now, the most likely scenario is that the virus continues to evolve, but the severity of disease it causes reduces over time as immunity increases due to vaccination and infection. Pero además observa otras 2 posibles evoluciones del coronavirus, una la más benigna y la última la más temida. In the best case scenario, we may see less severe variants emerge and boosters or new formulations of vaccines won't be necessary. In the worst case scenario, a more virulent and highly transmissible variant.
Para hacer frente a esta situación habría que modificar considerablemente las vacunas actuales y asegurarse de que lleguen a las personas más vulnerables. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID desarrollada por la farmacéutica Pfizer. El refuerzo adicional destinado a reforzar la protección del cuerpo contra el COVID-19 en las poblaciones más vulnerables a la pandemia, que ha matado a más de 975,000 personas en los Estados Unidos, fue aplicado al presidente Joe Biden, que a sus 79 años recibió una segunda dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer justo un día después de que los reguladores federales aprobaron una 4ª inyección para las personas mayores de 50 años, mientras le hizo un fuerte llamado al Congreso para que apruebe miles de millones de dólares en fondos adicionales para combatir la pandemia. Just as we've reached a critical turning point in this fight, Congress has to provide the funding America needs to continue to fight COVID-19. We're already seeing the consequences of congressional inaction. Biden también señaló la posibilidad de que los reguladores aprueben una 4ª vacuna para todos los estadounidenses, cuando una subvariante de Omicron altamente transmitible que los científicos llaman BA.2 es ahora la cepa dominante en los Estados Unidos, cuando ya representa casi el 55% de las nuevas infecciones en todo el país. La inflación en Alemania alcanzó un récord histórico después de que el índice de los precios al consumidor se situara en 7,3% en marzo. Esta es la cifra más elevada desde la reunificación del país. Los problemas de suministro debido a la interrupción de las cadenas de abastecimiento mundial por la pandemia y la notable subida de precios de los productos energéticos, agudizada por la invasión rusa a Ucrania, provocaron que la inflación interanual en Alemania se disparara en marzo hasta el 7,3%, su nivel máximo en más de 40 años. De hecho, es la cifra más elevada de toda la serie histórica, que se inició en 1991 tras la reunificación del país, y para encontrar una tasa de inflación tan alta hay que remontarse a otoño de 1981 durante la Guerra del Golfo. Ahora, el conflicto en Ucrania ha provocado un nuevo aumento de los precios al consumo, especialmente al de la energía, debido a que Rusia es uno de los principales proveedores de hidrocarburos de la Unión Europea, especialmente a Alemania, que tuvo que activar un plan de emergencia para garantizar el suministro de gas. Además, en la nación bávara, los precios de la energía se dispararon un 39,5% en marzo, mientras el coste de los alimentos también subió un 6,2% este mes. Ecuador fue perjudicado en casi $5.000 millones de dólares por un acuerdo que firmó el expresidente Rafael Correa con China. El presidente Guillermo Un informe elaborado por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador reveló los millonarios perjuicios para el país que significó pagar créditos a China con petróleo ecuatoriano a precios bajísimos. Según el documento, el posible perjuicio para el Estado ecuatoriano llega casi a los $5.000 millones de dólares. Las líneas de crédito con China fueron la principal forma de financiamiento de Ecuador durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, que gobernó el país durante 10 años desde el 2007. Según la comisión, entre el 2009 y 2016, Ecuador recibió créditos por $18.400 millones de dólares. El gran problema de la deuda de Ecuador y China es que los barriles de petróleo que se dieron como forma de pago no fueron evaluados con el precio internacional del crudo, sino que se congeló el precio del barril. Esto habría provocado cuantiosos daños a Ecuador, pues por cada barril el país perdió alrededor de $3.60. Hasta el momento, el país andino ha entregado 1.174 millones de barriles como forma de pago. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Rodrigo Lara Sánchez, escogido como candidato a la vicepresidencia por Fico Gutiérrez. A ver, doctor Rodrigo, primero, ¿por quién votaste tú? Y excúsame la familiaridad porque ya te tengo. En la consulta presidencial. En la consulta voté por Sergio Fajardo. ¿Por Sergio? Sí. No puede ser. Sí. Ah, tú eres verde, ¿no? Yo fui alcalde por el Partido Verde, por supuesto. Tennessee, trabajé en el movimiento de Sergio Compromiso Ciudadano. Y entonces, ¿cómo resultaste escogido por Fico si tú estabas con el otro? No. Mire, yo después de terminar la alcaldía, Yamid, no volví a participar en política.
no he participado de ninguna consulta activamente, no he participado del directorio, no participé de las elecciones a Congreso, no hice campaña por nadie. ¿A qué me dediqué? A mi ejercicio profesional como médico y a la educación también. Fui decano de la Facultad de Salud de la Uninavarra en Neiva, a eso me dediqué. Alejado de esto, participé, fui y voté como cualquier otro ciudadano. Después de esta primera consulta, volvimos a hablar con Fico, mantenemos una relación, hablábamos, y allí le dije, bueno, yo creo que este país... Pero volví a hablar con Fico, pero votaste por Sergio. Sí. ¿Pero y por qué? Ah, por Verde. Sí, no, y le tengo una amistad y un respeto por Sergio, por supuesto, porque lo conozco, porque sé que es una persona correcta, fue un buen gobernante y eso no lo puedo desconocer en ningún momento. Bueno, ¿por qué escogiste tú la medicina? ¿Por qué escogí la medicina? Por una pasión, por el servicio, por querer servir precisamente a la gente, lo encuentro lo social, encuentro la realización como persona, profesional. Esa fue la decisión. Yo soy médico de la Universidad del Cauca, cirujano general, cirujano de tórax. He ejercido la medicina durante muchos años. Me siento orgulloso de ser médico. ¿Qué piensas del aborto? Mire, yo tengo unas creencias, soy católico, respeto profundamente la libertad de credo, la libertad de expresión, pero yo creo en esto, no lo haría, no lo practicaría, pero soy respetuoso de las decisiones que se toman en una democracia. La Corte muy claramente lo ha avalado. Creo que aquí hay unos derechos de las mujeres que están allí constituidos. He vivido lo que ocurre cuando esas mujeres no tienen acceso a un adecuado sistema de salud. Y estos problemas son problemas de salud pública que hay que analizar, que se tienen que tomar unas decisiones para prevenir precisamente que ocurran estas situaciones, para evitar que estas mujeres se mueran llegando a los hospitales. Y de eso soy consciente, Yamid. Pero personalmente tengo que ser sincero, soy sincero con mis creencias, con lo que yo practico, con lo que yo profeso y con el ejercicio de la medicina como yo lo veo, Yamid. Pero si tú ves a una mujer en situación de dificultad económica para sostener a un bebé que quiere abortar, que ya quiere abortar. Yo creo que es una decisión personal. Sí. Es una decisión personal. Pero ¿tú lo harías? Yo no, nunca. Nunca lo haría porque es mi creencia, es lo que yo soy. Pero yo no soy nadie para juzgar, entiendo la situación cada momento y la Corte ya lo ha establecido. Ahora, ¿cómo van tus relaciones con Rodrigo Lara Restrepo? Bien, bien. Yo creo que pues, todos saben que hubo un distanciamiento en una época. Cuando él fue candidato. Ustedes dos fueron candidatos al Senado. Al Senado, sí, señor. Ambos por compromiso, ver por Cambio Radical, ambos perdimos. Y ahí se enfrentaron. Sí, ahí fue, pues la vida nos va dando vueltas y... ¿Y eso se arregló? Sí, afortunadamente, y hoy tenemos una relación estrecha, fraternal, familiar. Me siento orgulloso de que puedo hablar con mis hijos, de yo visitarlo, de sentir esa cercanía con él, con mis otros hermanos, con Pablo, con Jorge, que falleció hace unos pocos días. Tenemos una relación también muy fraternal, de respeto. ¿Qué debe esperar el país? Bueno, a ver, mire, la Constitución de Colombia no le fija funciones precisas, ni no precisas, al vicepresidente. Son las que delegue el presidente. ¿Tú qué le pedirías al presidente Fico si es elegido como función para ti? Bueno, Yamid, mire, yo estoy acá apoyando esta campaña porque creo que este movimiento que encarnamos con Fico, que encarna Rodrigo Lara, es un movimiento amplio. Aquí queremos salir de la polarización, aquí queremos salir de quiénes son los buenos, de si la derecha, de si la izquierda, de si el centro, de que acá estamos los puros. Este es un movimiento que busca dejar a un lado el odio, dejar a un lado precisamente esa falta de tolerancia por las ideas del otro, que te hacen más o superior al otro. Sí, de acuerdo. ¿Ya? Y en ese contexto surge algo que con Fico hemos compartido mucho y es una vicepresidencia de las regiones.
Aquí vamos a construir este gobierno y nos van a ver en la calle, con la gente. Y yo, que represento a las regiones, yo soy de Neiva, del departamento del Huila, pero siento que las regiones no cuentan muchas veces con esa voz suficiente para ser escuchados en el gobierno central. Y acá queremos recoger ese sentir de las comunidades, ese sentir de las minorías, ese sentir que a veces se ve reflejado en una protesta social al no ser escuchado. Pues tenemos que abrir un diálogo amplio. Y voy a ser ese vicepresidente de las regiones enfocado en 3 aspectos fundamentales que lo hemos definido. El primero, la salud. Yo soy médico, conozco el sistema, conozco las debilidades, conozco las fortalezas. Una de ellas, pasamos del 30% de cobertura al 100% con el actual sistema. Las debilidades, la falta de recursos en los hospitales, la falta de un trabajo digno para el personal de la salud, para las enfermeras, para las auxiliares, para los médicos que son maltratados en este tipo de contratación. Aquí hay que trabajar y aquí vamos a trabajar fuertemente con las instituciones prestadoras de salud para dignificar. Reconocimos a los médicos, estuvimos metidos 2 años atendiendo la pandemia, sintiendo miedo, muchos compañeros perdieron la vida. Eso no puede quedar allí nomás en un proceso de admiración, de contemplación por los médicos, sino que tiene que ir mucho más allá. Y el segundo punto es la educación. He sido profesor, vamos a trabajar, lo hice desde la alcaldía. Neiva fue la ciudad que ocupó el primer lugar en competitividad por encima de Bogotá, Medellín en el año 2019 en el índice de competitividad en educación. Y construimos y mejoramos los colegios y recuperamos precisamente la confianza de los maestros porque el 20% se capacitaron en maestrías. Vamos a trabajar por eso en Colombia, por el acceso a la educación, por el PAE, por el acceso a la buena alimentación escolar. Ese va a ser el enfoque mío y el último, que es algo que me representa y es la lucha contra la corrupción. ¿Para qué? Para que esos recursos puedan ser invertidos en vías rurales, para que los campesinos puedan tener garantía y ese seguro a la cosecha. La plata que le quitamos a la corrupción la vamos a invertir precisamente en los jóvenes, para que tengan ese derecho a poder generar su primera empresa, a trabajar precisamente y que puedan educarse, que puedan formarse. Para eso es la lucha contra la corrupción, porque hoy le duele a Colombia que la corrupción se lleve los recursos que necesitamos. Ahora entiendo claramente por qué Fico Gutiérrez te escogió como vicepresidente. Muchas gracias, Janine. Te falta un tema no que te sugiero, sobre el cual te faltaría hablar: seguridad. Seguridad. Lo primero que quiero decirle, yo fui alcalde de una ciudad y el tema de la seguridad no pertenece a un sector, a un estrato, a una comunidad. Todos los ciudadanos tenemos que tener la garantía de la seguridad, el derecho a la vida, los líderes sociales, nuestros campesinos, en los barrios, y es un problema que hoy agobia a Colombia. Tenemos que trabajar de la mano de la institucionalidad, de la policía, de la fiscalía, aumentando la inversión en inteligencia, en prevención del delito, en la parte judicial para poder esclarecer los crímenes, de la mano de la fiscalía. Hay que trabajar en el fortalecimiento de la justicia para que el ciudadano sienta tranquilidad. Y esto no es un tema de solamente porque el que habla de seguridad en este país, como hemos querido encasillarlos, es que son fachos, es que la seguridad es solamente de los que piensan de una manera represiva. No, la seguridad es un derecho que tienen todos. Y desde la zona rural más alejada del municipio que lo vi, lo mismo que en Colombia, desde Puerto Inírida, desde Quibdó, desde cualquier municipio, todos los ciudadanos tenemos derecho a la seguridad. Ahora mira, Rodrigo, ¿alguna vez cuando eras estudiante marchaste en protesta? Claro que lo hice. Sí, echaste piedra. No, piedra no, pero sí marché. Y fui presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes en la Universidad del Cauca. Pero protesta. Sí, y hay que garantizar el derecho a la protesta, por supuesto. ¿Y el ESMAD alguna vez te golpeó? Nunca. ¿Qué piensas tú del ESMAD? No, yo creo que con respeto vamos a manejar esa inconformidad social, con un diálogo concreto. No, mi pregunta es, ¿qué piensas del ESMAD? Yo creo que el ESMAD, como un órgano de la policía, tiene que existir porque tiene unas funciones precisas y es defender precisamente a la ciudadanía, pero bajo la premisa del respeto de los derechos humanos. Aquí hay que entender que hay que respetar la vida del otro, que el principal opresor no puede ser el Estado.
Eso es algo fundamental. Es que para eso somos el Estado, somos la justicia, somos los jueces, somos la institucionalidad. Y acá no hay que perder la credibilidad en eso, que hay que reformar, que hay que capacitar, que hay que brindarle las herramientas necesarias para que pueda actuar. Pero no queremos llegar a eso, queremos llegar precisamente al diálogo. A este país le hace falta diálogo porque nos odiamos, porque como colombianos sentimos odio por el otro, porque nos han inculcado y esto de la política... Algunos. Algunos, por ejemplo, yo... A partir de momento no lo odio, lo admiro. Muchas gracias, Yamil. Pero hay que sacar el odio del corazón de los colombianos. Aquí nos quieren llevar una campaña a polarizarlos, que quién es bueno, que quién es malo, que el centro, que la izquierda, que la derecha, que paraco, que guerrillero. Hombre, no, aquí estamos es para ideas, para trabajar por Colombia con la gente, para construir desde las regiones. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estos 2 programas. Muchísima suerte y siempre esta será su casa cuando la necesite. Muchas gracias, Yamil, a los televidentes. Vamos a trabajar por esta Colombia en orden y con oportunidades. A usted, a ti, Rodrigo, tú te has dado todo el programa por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias, Yamil, muy amable. Y mucha suerte. Claro que sí. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos, como siempre, a permanecer aquí en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Gaviria anuncia documento contra propuestas que no acepta de Gustavo Petro. Se reanuda diálogo entre el liberalismo y el pacto histórico. También hubo diálogo de Gaviria con Fico Gutiérrez. Tenemos muchas coincidencias, dice el candidato. Conservatismo adhiere a Federico Gutiérrez. Fajardo lanza comité de su campaña. Presidente Duque revela que fallo de La Haya sobre Nicaragua se divulgará el 23 de abril. Candidatos a las vicepresidencias debaten sobre la paz, aborto, tierra y racismo. Pelea campal en Medellín de estudiantes contra profesor. 136 vuelos cancelados por la emergencia de avión ayer en Río Negro. 11 regiones sin alimentación escolar denuncia Contraloría. Otra fuga. Desaparece reclusa que tenía casa por cárcel en Bogotá. Un ruso y una ucraniana en concierto por la paz en Bogotá. Demolerán puente en Venecia, en Bogotá. Reajuste retroactivo de salarios para 1.200.000 empleados públicos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, prepara un documento en el que deja claro cuáles propuestas de Gustavo Petro no comparte el liberalismo. Así quedó establecido en la reunión que sostuvo el exmandatario con delegados del Pacto Histórico. El documento que prepara el expresidente César Gaviria a nombre del Partido Liberal para entregarle a Gustavo Petro contendrá punto por punto lo que no le gusta de las propuestas que el jefe de la Colombia Humana ha hecho dentro de su plan de gobierno. Por ejemplo, en temas de salud, como acabar la CPS, en tema pensional y en tema de transición energética, sobre todo de hidrocarburos. La reunión entre la comisión delegada por Gustavo Petro para dialogar con el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, duró 2 horas y media en la casa del exmandatario. Hemos hablado con el expresidente César Gaviria largamente sobre los asuntos que le preocupan en materias de Estado, sobre las ideas liberales que él considera son indispensables para cualquiera que gobierne a Colombia. El canal de comunicación está restablecido, abierto y cálido, y tenemos mucha confianza de que vamos a lograr una alianza entre el liberalismo y el progresismo, entre el Partido Liberal y el Pacto. Los miembros de la campaña de Gustavo Petro manifestaron que el expresidente Gaviria dio por superadas las diferencias que tuvo con Francia Márquez en relación con las críticas que ella le ha hecho. Yo creo que sí, la muestra es la reunión en un buen ambiente, como lo ha dicho el senador Roy Barreras, y nos genera mucha esperanza de llegar a concretar una alianza que es altamente beneficiosa para el país, que es un pacto una alianza entre el Partido Liberal Colombiano y el Pacto Histórico. Y reiteraron que el Partido Liberal mantiene unas líneas rojas que ellos van a estudiar. Estamos esperando que puedan determinar cuáles son las líneas rojas, como muy bien los puso el señor expresidente César Gaviria, y nos sentaremos a discutir esos temas porque estamos convencidos que con el progresismo liberal podemos llegar a acuerdos tácitos para beneficio de toda Colombia.
Los delegados de Gustavo Petro dicen que desde ya se comparten algunas líneas rojas del Partido Liberal. Por ejemplo, no asamblea constituyente, no reelección, que Petro gobernará solo 4 años. Y eso sí, trabajan desde ya para que haya una nueva reunión entre César Gaviria y Gustavo Petro. Y Federico Gutiérrez, quien adelanta su agenda de diálogo nacional, hoy se reunió también con el expresidente César Gaviria, quien dijo que fue una excelente charla. Después de la reunión con el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, el candidato Federico Gutiérrez dijo que hay muchas coincidencias con los 20 puntos que son clave para esta colectividad de cara al próximo gobierno. Diría yo en su gran mayoría, si no es en su absoluta mayoría. ¿Por qué? Porque es que además esas líneas rojas que trazaron justamente no son líneas rojas para mí. ¿Por qué? Porque yo sí defiendo la democracia y las libertades. Las líneas rojas son para otros que sí ponen en riesgo la democracia y las libertades. Para el expresidente Gaviria fue una conversación útil y benéfica con un candidato serio. Tuvimos una excelente charla, la verdad. Una excelente charla. El expresidente y Gutiérrez revisaron los 20 puntos de la agenda programática del Partido Liberal. Acceso a educación superior para nuestros jóvenes, en lo cual estamos de acuerdo. Hemos hablado del tema de los cumplimientos a los acuerdos de paz. Yo he sido claro en decir que doy cumplimiento a los acuerdos de paz. Hablamos de justicia, de la importancia de la descongestión de la justicia. Hablamos de seguridad, pero un concepto de seguridad integral. Hablamos de cómo tiene que haber un sistema de salud que le dé una garantía a los colombianos. El candidato dijo que es respetuoso con los tiempos que el partido necesite para tomar la mejor decisión para Colombia. Por su parte, el Partido Conservador anunció su adhesión a la campaña de Federico Gutiérrez. Hoy el candidato Federico Gutiérrez también se reunió con los conservadores y recibió puntos clave para la colectividad en un eventual programa de gobierno. Como educación, seguridad, desarrollo económico ligado también al respeto y al cuidado por la libre empresa, el desarrollo del campo. El llamado es a todos los sectores para que un hombre bueno, decente, transparente, que dio resultados en el pasado, en la vida pública, no con cuentos y carretas, sino con hechos, sea el próximo presidente del país. El candidato le insistió a sectores de centro a unirse. Miren muy bien quiénes apoyan a quién, aquí ellos son bienvenidos. Y esto respondió frente a la polémica de haber usado su seudónimo Fico en el tarjetón. Ahora se embobaron del todo. Para un país, hombre, con tantas dificultades, con tantos problemas, con tanta pobreza, con tanta violencia, y ellos preocupados en que si me ponen Fico, Federico, pónganme Fico, Federico Andrés, póngame como quiera, igual la gente va a votar por nosotros. El candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, presentó esta noche su equipo de campaña en Bogotá. En un teatro del norte de Bogotá, Sergio Fajardo, candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, elevó el tono. Lo hizo al presentar su equipo de campaña en Bogotá. Dijo que va a ser presidente de Colombia. Y no nos van a quedar faltando 2 días porque los vamos a alcanzar mucho antes y vamos a llegar a esa segunda vuelta y vamos a derrotar a Gustavo Petro y le vamos a demostrar a Colombia que se puede cambiar, que nosotros podemos cambiar, que tenemos la inteligencia para cambiar, la inteligencia para transformarnos. Nosotros vamos a construir la paz en Colombia. E insistió en que su campaña presidencial, la tercera a la que se somete, es la campaña del verdadero cambio y de la lucha contra las inequidades sociales y la corrupción. Que sabe honrar los recursos públicos, que sabe combatir la corrupción y que sabe transformar. Esa es la Colombia nuestra, esa es la Bogotá que nosotros nos merecemos, esa es la Bogotá que nos va a dar el cambio. A Fajardo lo acompañaron los candidatos presidenciales que compitieron con él en la consulta interpartidista de la coalición Centro Esperanza. Ingrid Betancourt no va a renunciar a su campaña presidencial, como se lo pidió el electo senador del Partido Verde Oxígeno, Humberto de la Calle, quien respalda la campaña de Sergio Fajardo. Con su Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt hizo parte de la coalición Centro Esperanza y avaló candidatos al Congreso de la República, entre ellos Humberto de la Calle. Pero cuando se retiró, quedó constancia de que si Humberto de la Calle salía elegido al Senado de la República, tendría que respaldarla a ella o a ningún candidato a la presidencia de la República. Dice Ingrid Betancourt que es un despropósito que la inviten a renunciar a su candidatura
para que De la Calle pueda hacer campaña por Sergio Fajardo. Tratan de decir que la única solución es obligar y chantajear al Partido Verde Oxígeno para que se retire la contienda presidencial. Es algo que nos parece realmente un despropósito. Y De la Calle respondió hoy que él acata la ley, pero que seguirá trabajando por un centro político que una al país. Pase, lo que sí estaré es trabajando duramente sobre mis tareas en el Senado. Los dos dirigentes sostuvieron que sus diferencias no son nada personales, sino políticas. El presidente Iván Duque visitó hoy Yopal, capital del Casanare, desde donde lanzó pullas contra el candidato Gustavo Petro por su propuesta de eliminar el ICETEX. Dijo además que la captura de los 2 ciudadanos rusos son el resultado de una excelente labor de los servicios de inteligencia y reafirmó que el archipiélago de San Andrés es indivisible. Informa el enviado de Noticentro 1 CMI, Carlos Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Iván Duque asistió hoy aquí en Yopal a la transformación de una universidad privada en pública. Y a propósito del tema educativo, el mandatario nacional aprovechó la ocasión para descalificar la propuesta de Gustavo Petro de eliminar el ICETEX. Sin llamarlo por su nombre, dijo que esa iniciativa sería la ruina para los estudiantes pobres del país. Además, que la condonación de las deudas del ICETEX costaría más de 9 billones de pesos. Salir a prometer eso es realmente condenar a la ruina a muchos estudiantes que no accederían a sus formas de financiamiento y por otro lado la pregunta de fondo, ¿y de dónde va a salir la plata para condonar todas esas deudas? Que no hagan populismo, que no hagan demagogia. El presidente Duque también se refirió a la captura de 2 ciudadanos rusos y sin profundizar en el tema destacó la buena labor que realizaron los servicios de inteligencia del Estado colombiano. Lo que quiero destacar es que ha sido un trabajo en el cual ha participado el Gobierno Nacional a través de los cuerpos de inteligencia y la Policía Nacional y por supuesto un trabajo extraordinario de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigaciones. El 21 de abril la Corte Internacional de Justicia de La Haya producirá un fallo sobre la demanda que presentó Nicaragua contra Colombia y la contrademanda colombiana contra el régimen nicaragüense. El presidente Duque se declaró a la expectativa de esa decisión. Estaremos atentos. Y por supuesto nosotros seguiremos, como lo hemos hecho siempre, defendiendo el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Cayos. El presidente Duque terminó su visita con este taller Construyendo País, donde presentó las realizaciones de su gobierno para el departamento de Casanare. Con Ervin Salinas y Carlos Ruiz desde Yopal, Noticentro 1 CMI. Los candidatos a la vicepresidencia de la República tuvieron su primer debate. Racismo, paz y pensiones fueron algunos de los temas abordados. Los candidatos a la vicepresidencia de Colombia se dieron cita en un debate organizado por El Tiempo y la revista Semana. La primera discusión de los candidatos giró en torno al racismo y su posible influencia en la campaña. Centrarnos en los problemas de racismo en una Colombia tan diversa, en particular habiendo sido soldado y habiendo recorrido todo el país, yo pensaría que desde esa decisión de 1851 del gobierno de José Hilario López en que se determina la libertad de los esclavos, estos son factores que posiblemente se exploten en el momento. A veces es comprensible, pero no es aceptable que todavía tengamos dificultades para superar las barreras del racismo y la discriminación racial. La existencia del racismo implica no reconocer que existe. Y cómo una persona que no ha sido racializada puede decir simplemente no existe. El racismo lo padecemos quienes llevamos ese color de piel, quienes nos discriminan por eso. También se discutió sobre cómo combatir a las disidencias de las FARC y al ELN. No vamos a firmar más procesos de paz inocuos con grupos terroristas. Yo fui generoso y feliz en el proceso de paz, pero aquellos que no aceptaron, que hoy amenazan la tranquilidad con las armas, el Estado no tiene la responsabilidad de irlos a buscar, tiene la responsabilidad de irlos a combatir. Y una paz real se construye con trabajo. Tenemos que generar trabajo. Los candidatos también expusieron sus propuestas sobre pensiones, tierras y libertad de prensa. Una dura crítica al comunismo hizo desde el altar un sacerdote en Cali. Porque es un deber cristiano, hago la invitación a ejercer el derecho a votar. Independiente de derechas o de izquierdas, votemos por Colombia. Así comenzó el discurso del padre Ramiro Quintero durante una Eucaristía en esta iglesia del sur de Cali. Luego siguió con consejos electorales a sus fieles relacionados con el comunismo y el aborto. Oran por la vida,
pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la Iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas o que apoyan el comunismo. También se refirió a la legalización de las drogas e ideología de género. La actual ministra de Vivienda, Susana Correa, quien fue senadora por el Centro Democrático, renunció a esa colectividad. Por medio de una carta dijo que los intereses con los que se fundó el partido no se han mantenido y que al contrario se han privilegiado intereses personales de sus directivos, desdibujando los de la colectividad. En Medellín, varias personas ingresaron a la institución universitaria ITM para realizar una protesta y denunciar presuntos casos de acoso en la universidad. Sin embargo, lo que inició en unas denuncias y reclamos terminó en desmanes dentro del plantel académico. Ante este hecho, la universidad rechazó este tipo de violencia en el interior del plantel educativo y anunció que iniciará una investigación tras lo ocurrido. La emergencia registrada hace más de 24 horas en el aeropuerto Río Negro generó traumatismos en el tráfico aéreo, lo que obligó a la implementación de un plan para normalizar la operación aeroportuaria. La emergencia registrada en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, que sirve a la ciudad de Medellín, generó traumatismos en el tráfico aéreo en varias terminales del país. La conexión con la capital antioqueña desde diferentes destinos, sobre todo de la costa caribe colombiana, afectó la dinámica de los vuelos. Se registró la cancelación de 136 vuelos con una afectación a 21.200 pasajeros. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica actúa de forma independiente y autónoma y es cabeza de esta investigación para determinar las causas del mismo. El puesto de mando unificado coordinado por la Aerocivil estableció un plan de acción para normalizar la operación, la cual se ha venido dando paulatinamente. Hemos acordado con todos los operadores que no se cobren penalidades en caso de desistimiento de viaje, reubicaciones o cambio de itinerarios. Además, se están implementando desde ya vuelos adicionales con el fin de normalizar en próxima hora la movilización de los pasajeros afectados. La contingencia se mantendrá hasta el día sábado. La Contraloría General de la Nación denunció que 1 millón de niños y niñas no están recibiendo la alimentación escolar. Por lo menos en 11 regiones del país no se han firmado los contratos. De 96 entidades territoriales autorizadas para contratar el programa de alimentación escolar PAE, 11 no han firmado contratos, afectando la alimentación en las escuelas de aproximadamente 1 millón de niños. Cerca de 1 millón de niños no están recibiendo los programas de alimentación escolar. Las gobernaciones de Caquetá, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre no han contratado, ni las alcaldías de Buenaventura, Cúcuta, Neiva, Pitalito, Santa Marta y Sincelejo. Hemos tenido dos tipos de alertas, unas por calidad de los alimentos y otras por riesgo de inocuidad, o sea, riesgo de una enfermedad transmitida por el alimento a los niños. Los contratistas del PAE ahora resulta que están en quiebra y prestan un mal servicio a la ciudad de Cartagena. No nos vamos a detener hasta lograr adjudicar un PAE mucho más transparente. ¿Cómo, papi? ¿La cuchara dónde está? En el hielo. El gobierno advierte que en algunas regiones no se han presentado proponentes para el PAE, programa que cuesta aproximadamente 2.7 billones de pesos. El CTI de la Fiscalía capturó a 6 personas, entre ellos un ciudadano ruso, por promover presuntamente los hechos violentos que se cometieron en Bogotá y Medellín durante el paro nacional. Los capturados también son investigados por posible lavado de activos. En las próximas horas se llevarán a cabo las audiencias de legalización de capturas. Un juez declaró nula la imputación de cargos contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, por el escándalo de Odebrecht. Esta es la segunda vez que se declara ilegal la diligencia dentro de la investigación por el contrato de concesión Ruta del Sol, sector 3. De acuerdo con el juez, no se ha podido precisar cuáles son los hechos que involucran a Andrade y que motivan la acusación. La falta de legitimidad. La Corte Suprema de Justicia no cambiará al magistrado ponente del proceso de extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Los abogados de Otoniel habían recusado al magistrado Diego Corredor para que se apartara del caso, cuestionando que compartió publicaciones de terceros en su cuenta de Twitter, celebrando la captura del ex líder del Clan del Golfo.
Nuevo escándalo en La Picota. Claudia Lisset Peñaranda, conocida como la tramitadora del INVIMA, incumplió la medida de casa por cárcel. Ahora es prófuga de la justicia. No paran los escándalos en el IMPEC. Claudia Lisset Peñaranda, condenada en octubre pasado por integrar una red de corrupción al interior del INVIMA, no estaba cumpliendo con la medida de casa por cárcel y se encuentra prófuga de la justicia. La mujer fue condenada a 4 años y 7 meses de cárcel por tramitar registros sanitarios para productos que no cumplían con los requisitos exigidos, caso que involucra a la reconocida esteticista Estela Durán. Cuando los funcionarios del IMPEC llegaron a la vivienda, la mujer no se encontraba en el lugar, por lo que fue revocado el beneficio de casa por cárcel y ahora se tendrá que expedir una nueva orden de captura en su contra. A través de un comunicado, el director del IMPEC aseguró que se adelanta un proceso de fortalecimiento institucional para resolver las fallas en seguridad en las cárceles y garantizar el cumplimiento de estas detenciones domiciliarias. Actualmente, 74.435 personas cumplen su condena en el lugar de residencia. La Procuraduría General emitió una alerta por la grave problemática de deforestación que afecta especialmente a la Amazonía. Anualmente se talan en Colombia 500.000 hectáreas de bosque, dice la Procuraduría. El 70% de la deforestación está en la región amazónica. Concentrado en prácticas productivas insostenibles, en temas de ganadería, por ejemplo, en áreas del sistema de parques nacionales naturales, apertura de vías. En el Guaviare la problemática se agudiza por la actuación de disidentes de las FARC. El Frente Primero y el Frente Séptimo en el departamento del Guaviare sí ha permitido que se amplíe la deforestación. Llegan grandes inversionistas, terratenientes. Quiero decirte con toda seguridad que el Amazonas como tal es uno de los pocos departamentos con la menor tasa de deforestación que hay a nivel de Colombia. Se conocieron nuevas denuncias sobre la muerte de presuntos civiles en una operación militar en el Putumayo. El soldado herido en el enfrentamiento ratificó que hubo un combate y que fue herido por un hombre vestido de civil armado con un fusil. Según el reporte del Hospital Militar, el soldado Robinson Herrera Beleño fue sometido a 2 operaciones por heridas que le destruyeron arterias en el brazo derecho en el combate en Puerto Leguízamo. Cuando me encontré de frente con un bandido vestido de civil, inicialmente yo lo veo la característica de civil y por eso él me hiere. Fue porque yo me confié que era un civil, cuando sacó fue un fusil y me impacta y automáticamente a mí me tocó aplicar mis técnicas, que fue de cubrirme, botaba mucha sangre y mis compañeros me ayudaron también y él seguía disparándome. Me reportan las unidades que inician los combates. Si son unos combates fuertes, pensamos que eran unos combates más o menos leves porque era solo la estructura, pero dicen que no, que es un combate bastante fuerte, nutrido, fuego nutrido. Como a los 15, 20 minutos más o menos, casi media hora de que inicia el combate, reportan un soldado herido. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Putumayo confirmaron la identidad de varias de las personas muertas en la acción militar. Murió el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena. Los líderes indígenas insisten que no hubo combate. Hemos constatado con miembros de esas comunidades que realmente no fue un enfrentamiento como tal. Los hechos ocurridos en el departamento del Putumayo generaron un enfrentamiento en Twitter entre el senador Gustavo Petro y el ministro de Defensa Diego Molano. No eran 11 integrantes de las FARC, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños. Es un crimen de guerra de su gobierno. El ministro de Defensa acusó a Petro de hacer política con mentiras. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en Bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. Petro embustero, ¿de qué lado está? En la publicación, el ministro adjuntó un video de hombres armados con fusiles, grabado horas antes del combate. Según el ministerio, las imágenes corresponderían al mismo lugar del enfrentamiento. Una pareja de músicos, el director de orquesta y pianista de origen ruso y ella violinista de origen ucraniano, presentaron el concierto Acordes para escucharnos, un mensaje musical y de amor contra la invasión rusa en Ucrania. Se conocieron en el conservatorio y desde hace 37 años andan juntos. Él es ruso y ella ucraniana. Hoy su música se eleva como una plegaria contra la guerra en Ucrania. Mensaje
mensaje es de amor y de paz. Esta acción política ciudadana tuvo el mejor escenario en la sobrecogedora instalación del artista colombiano Óscar Murillo, que habla de la angustia social y la impotencia frente a la barbarie. Con estos acordes en conjuntos que queremos mostrar que el enfrentamiento no es correcto, que se puede hablar, que no hace falta tirar cohetes. Colombia reportó una leve alza en los contagios y muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que otras 311 personas se infectaron de COVID-19. Se procesaron en los laboratorios del país un total de 22.305 pruebas. Casos activos subieron a 4.227. Muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 12. El total de fallecidos por COVID-19 en Colombia, 139.607. Estas son las cifras de los últimos 4 días. El comportamiento de la pandemia. El día domingo 352 contagios, 15 fallecidos. Día lunes 296 contagios, 12 fallecidos. Ayer 301 contagios, 10 fallecidos. Hoy 311 contagios, 12 fallecidos. La Asociación Colombiana de Infectología advirtió que se requiere acelerar la aplicación de las cuartas dosis de la vacuna contra el COVID-19 en personas con problemas en el sistema inmunológico. Para la Asociación de Infectología, los adultos mayores con problemas inmunológicos deben aplicarse una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Lo que se ha observado en pacientes que son vacunados con el SARS-CoV-2 y tienen este tipo de enfermedades que le causan una deficiencia al sistema inmunológico, las dosis de las vacunas que se han aprobado no alcanzan a generar el suficiente nivel de anticuerpos. ¿Subsiste el riesgo de un nuevo pico? Lo que se ha observado en todos los países es que la variante BA.2 es de mayor transmisión y de un más fácil contagio. La aplicación de la cuarta dosis en Colombia está prescrita para mayores de 50 años con comorbilidades de las marcas Pfizer y Moderna y se aplica 4 meses después de la tercera dosis. En Los Mártires, localidad del centro de Bogotá, hubo un millonario robo a 2 bodegas usadas para la fabricación de plásticos. Los delincuentes se llevaron cerca de 2.000 millones de pesos. Abrieron un hueco para poder ingresar aquí a esta bodega, vinieron y quebrantaron todo lo que fue chapas. 2 bodegas dedicadas a la fabricación de productos plásticos fueron desocupadas. Toneladas de polipropileno, polietileno y otras materias primas fueron blanco de los delincuentes. Es el mismo modus operandi, son 30 tipos, entran camiones y salen todos corriendo y eso yo creo que también está la policía implicada. Vehículos de carga con falsas placas usaron 30 presuntos delincuentes para cometer el robo que suma cerca de 2.000 millones de pesos. Se adelantan investigaciones en conjunto con la Fiscalía y el CTI para dar con los responsables de este hecho. En Bogotá demolerán el puente vehicular de Venecia, que está ubicado en la autopista sur con carrera 68. La estructura de casi 300 metros desaparecerá para darle paso a las obras de Transmilenio. Este puente vehicular que comunica la autopista sur con la carrera 68 será demolido. Así lo confirmó el director del IDU, Diego Sánchez, a Noticentro 1 CMI. Ese puente tenemos que demolerlo y construir 2 nuevos, uno para buses y un puente nuevo para tráfico particular. La demolición de este puente vehicular iniciará en el mes de mayo como parte de la construcción de la troncal de Transmilenio por la 68 que alimentará el metro de Bogotá. Esa obra puede llegar a tardar hasta el máximo plazo que tiene el contrato, que son 2 años y medio, 3, porque se hace muy lento. Nos toca hacer un desvío por las calles del barrio Venecia. Para los que vienen a tomar la 68 tienen que salir por un desvío que estamos proponiéndole a la Secretaría. La avenida 68 tiene más de 50 años. En su extremo sur, bajo el puente de Venecia, se concentran todos los negocios de pisos, cocinas integrales y pinturas, que ya tienen ultimátum para desocupar. Tengo que desocupar ahorita en mayo, nos pasaron una carta. Tengo que entregarlo en 2 meses.
La troncal de Transmilenio por este corredor estará lista en el 2024. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció el pago de dividendos a sus accionistas y las modificaciones en los estatutos de la compañía. La asamblea de la petrolera celebrada este miércoles en Corferias aprobó un dividendo de 280 pesos por acción, el cual será pagadero en abril para los accionistas minoritarios. De las utilidades récord del año pasado de 15 billones de pesos, la compañía repartirá 11.5 billones de pesos para el gobierno como accionista mayoritario y 1.3 billones para los minoritarios. Ecopetrol mantiene su política de gestión administrativa. Nosotros estamos pensando no solo en el mediano, sino en el largo plazo. Estamos pensando 18 años más allá, y eso es importante. La Asamblea también modificó sus estatutos, ampliando los plazos de nombramientos en una medida de protección corporativa para mantener los planes de inversión del mediano a largo plazo. Es importante en términos de estabilidad, de continuidad de la estrategia, independientemente de ciclos políticos. Sobre el fracking, Ecopetrol sigue adelante y ya tiene la infraestructura para la implementación de esta tecnología una vez se tenga completa la aprobación ambiental. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció la promulgación del decreto de reajuste salarial para funcionarios públicos. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que ya fueron expedidos los correspondientes decretos para el ajuste de salarios para los funcionarios públicos del nivel nacional. Esto significa un reconocimiento muy grande para todos los servidores públicos. Se van a beneficiar 1.200.000 trabajadores. En 2020 el ajuste había sido de 5,1%, en el 2021 de 2,6% y para este año 2022 y de manera retroactiva será de 7,2%. El ajuste de salarios del sector público cobija a funcionarios de presidencia, ministerios, entidades descentralizadas, los organismos de control, departamentos administrativos, institutos y agencias del gobierno, entre otros, para un total de 1.200.000 funcionarios. El gremio de las inmobiliarias reportó un aumento en las ventas de casas, oficinas y locales nuevos y usados en 2021. Según Fedelonjas, mientras en 2020 las transacciones o ventas de inmuebles para vivienda o comerciales ascendieron a 630.000, en el 2021 la cifra aumentó a 700.000 en un año de recuperación para el sector inmobiliario. Un año de reactivación que en el sector vivienda no lo fue tanto porque el impacto ni en precios ni en el número de transacciones fue tan grande como se hubiera previsto al principio de la pandemia. Fedelonjas también informó que mientras en el año 2021 los arrendamientos se ajustaron en 1,6%, para el año 2022 esos reajustes en contratos vigentes fue del 5,6%, equivalente al índice de precios al consumidor. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,14% a 1.601 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 11,11% a 35.500 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 25,22% a 51.000 pesos. También la acción del Grupo Suramericana fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 33.284 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.748 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.830 pesos. Un euro cuesta 4.188 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 21 centavos. El azúcar se transó en 19,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $107 con 42 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $110 con 96 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.517 pesos.
Claro y Claro por Colombia, su estrategia de sostenibilidad en Antioquia transforma la vida de los habitantes de diferentes municipios, estudiantes y docentes del departamento con cobertura, acceso, ecosistemas digitales e inclusión social. Con su iniciativa de Escuelas Conectadas, en marzo conectó a Internet gratuito a 8.016 estudiantes en 5 instituciones educativas. Las herramientas tecnológicas son de suma importancia. Ahora en el sistema educativo ya el joven está inserto en la tecnología. Ahora ya estamos trabajando como el uso del internet, cuál es el uso que toca darle al internet. Nos dimos cuenta que la tecnología fue la que nos salvó. En materia de cobertura, la compañía anunció que instaló fibra en Apartadó, Girardota y Barbosa, para beneficiar a cerca de 42.186 hogares y empresas de estos municipios. La corporación apoya, acompaña y educa a la mujer del Bajo Cauca en el área del emprendimiento. Todas las señoras son emprendedoras y todos sus negocios se han crecido y lo hacen conocer gracias a la conectividad. Asimismo, Claro ya cubre el 100% de las cabeceras municipales de Antioquia con internet móvil 4G y 4.5G, lo que se traduce en que sus habitantes cuentan con mayor capacidad y velocidad para conectarse desde sus teléfonos móviles y así desarrollar más fácilmente sus actividades. Con Claro puedes todo.